Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Otro podcast de Rurbanidad, en este caso con un invitado que nos impresionó cuando subimos en su despacho y en su ciudad. Emiliano Fernández, intendente de Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, Mesopotamia, Argentina. Hola, Emiliano. Hola Mariano, Agustín, bueno, un gustazo, un placer poder conversar con ustedes en este programa tan importante. Siempre digo que como agrónomo me recibí en el año 79, hace mucho, que Agustín no había nacido desde ya y vos capaz que tampoco. Emiliano, ¿cuántos Tampoco, años tenés? 40. Bueno, entonces por aquel entonces me recibí de agrónomo, hicimos una recorrida por todo el litoral y a la soja la encontramos en Santo Tomé, Corrientes. Veníamos de Pellegrini saliendo de los esteros y cuando empezamos a entrar en la Tierra Colorada, ahí muy cerquita de Virasoro, encontramos a la soja. No la conocíamos. Obviamente Virasoro ya existía, la actividad esencialmente yerbatera, ganadera. Bueno, ha pasado mucho tiempo y Virasoro es uno de los casos exitosos de la Argentina, tanto social, urbana, como bioeconómica. Y en ese sentido, fuimos primero a visitarte fugazmente en tu despacho cuando íbamos en dirección a un encuentro con los vietnamitas en fruticultura misionera y después ya cuando hicimos la actividad de Vuelta Buque. ¿Qué nos puedes decir de Virasoro un poco? ¿Cómo se explica esta ciudad tan peculiar? Bueno, vamos por partes, ya que hablabas por ahí de ciertos logros en materia social, en materia bioeconómica y en materia urbana. Virasoro hace 30, 40 años que se da esto que bien planteás, ¿no? De pasar de campos ganaderos yerbateros a la inversión en la forestación. Entonces, hace 30, 40 años, en Virasoro se empieza a gestar un modelo de ciudad, un modelo de desarrollo, vamos a decir, que está basado en algunos pilares que son fundamentales. La primera es la diversificación productiva e industrial, porque entendemos que no nos puede pasar lo que ha pasado en muchos pueblos de la Argentina, particularmente aquellos que estaban ligados al ferrocarril, sí que dependían de una sola actividad económica y cuando el ferrocarril se funde, muchos pueblos se han fundido por ese motivo. Entonces consideramos que la diversificación productiva e industrial tenía que ser un pilar. Hoy Virasoro es el polo foresto industrial número 1 de la provincia forestal de bosques implantados, más importante del país. Virasoro está dentro del departamento de Santo Tomé, que es el tercer departamento ganadero de la provincia de Corrientes. Hoy Corrientes se ubica sobre todo en cría dentro del ranking, vamos a decir, de las 3 o 5 provincias más ganaderas del país. Y por supuesto, somos el polo yerbatero y tealero más importante de Corrientes, aunque entendiendo que del 100% del mercado yerbatero, Misiones tiene el 70% y Corrientes tiene el 30%. En ese sentido, diversificación productiva e industrial, atracción de inversiones, generación de empleo privado. Hoy Virasoro ha logrado tener una economía basada en el empleo privado, donde el 80-85% de la población vive y depende del empleo privado. Y en los últimos años ha sido reconocida esta ciudad como una de las ciudades de la Argentina donde más ha crecido el empleo privado registrado. Y bueno, y por supuesto, también otro pilar es la apuesta a la educación y a la innovación. En materia social, Virasoro es una ciudad de trabajadores de clase media, media-baja, donde hay una integración social muy fuerte. Creo que es un elemento muy importante. Quizás los desafíos más grandes que tenemos son los que tienen que ver con el plan urbanístico, porque Virasoro ha sufrido un crecimiento demográfico exponencial, pasando en los años 70 de tener 2.000, 3.000 habitantes a tener hoy casi 50.000 habitantes. Ese crecimiento explosivo ha hecho que la ciudad crezca quizás sin la planificación urbana adecuada. A partir del año 2000 se empezó a acomodar un poco eso,
Pero bueno, todavía tenemos ciertos desafíos muy importantes, ¿no? Uno de ellos es el monstruoso déficit habitacional que tenemos. Pero Nos bueno, contabas, Emiliano, que Virasoro crece, se duplica cada 10 años, eso explica que pasó de 2.000 habitantes hace 50.000 hoy, pero hay muchas ciudades de la Argentina que crecen, pero lo que crece es el cinturón de pobreza. Y este fenómeno de que en Virasoro crece la ciudad y el empleo, nos contabas que hace que la mayor parte de la gente tenga una obra social y eso descomprime las finanzas del municipio. Explícanos eso porque es interesantísimo, parece Argentina año verde. exactamente. Bueno, Virasoro tiene una economía local muy dinámica, producto de tener una clase trabajadora, pero una clase trabajadora formal, registrada, ¿sí? Con lo cual, a esos indicadores del 80-85% de personas que viven del empleo privado, al estar en situación registrada, tienen cobertura social, ¿no? Entonces, bueno, eso es un elemento muy importante. Cuando nosotros miramos la economía local en el plano comercial, por ejemplo, los negocios que mejor le van son todos los que tienen que ver con el rubro alimenticio, ¿sí? Y con el rubro indumentaria, pero una indumentaria, vamos a decir, de calidad media, ¿sí? No de lujo. Y después, bueno, por supuesto también en el plano comercial, todas las actividades o de servicios, todo lo que está ligado a los servicios a la industria. Hay un fuerte sector metalúrgico y de todo lo que tiene que ver con la prestación de los servicios ligados a la producción y a la industria. Quienes somos nietos de inmigrantes, como yo en mi caso con 68 años, o sea, somos nietos de gente que llegó a la Argentina en la primera mitad del siglo XX, nuestros padres nacieron en la Argentina en el segundo cuarto del siglo XX y nosotros en la última mitad del siglo XX. En general fuimos a la educación pública, primaria, secundaria, universitaria, y realmente fue ese país de la movilidad social. ¿Qué hace que Virasoro en este momento, donde la educación argentina está tan en crisis, la pública ni que hablar y la privada también, cómo se explica este fenómeno de una ciudad en donde la educación es tan importante? ¿Es por su origen, es por los jesuitas, es por las Marías, es por la proximidad con Brasil? ¿Cómo explicamos esta ciudad que no solamente es laboriosa, sino que es educada? No, bueno, a ver, yo creo que Virasoro es un fenómeno, ¿no? De que a partir de esta diversificación productiva e industrial han llegado inversiones de distintos puntos del país y de otros países del mundo. Hoy Virasoro tiene inversiones de 8 países del mundo: Bélgica, Austria, República Checa, Taiwán, España, Chile. Estamos esperando la confirmación de una inversión francesa y una americana. Con lo cual, digamos, esto hace que venga mucha gente y que también se haya forjado una mentalidad de que la innovación y la educación es central, ¿no? Bueno, allí el establecimiento de las Marías ha hecho un aporte muy importante. El grupo INSUD con su fundación Mundo Sano y el proyecto de las escuelas del Bicentenario han hecho también una contribución muy importante, pero bueno, hoy La Virasoro Universidad del la Salvador, Universidad del, Emiliano. exactamente, la Universidad del Salvador, que está hace más de 30 años en Virasoro formando profesionales, pero hoy Virasoro presenta, digamos, un desafío muy grande, sí, que es la calificación del recurso humano, sobre todo de la juventud, en una ciudad donde el 70% de la población tiene menos de 30 años y donde estamos pasando de una producción y una industria de calificación de mano de obra media-baja a una de media-alta, ¿sí? Eso ha generado ciertos desafíos en los cuales nosotros hace 7 años hemos creado el Centro Universitario Municipal, que hoy cuenta con carreras universitarias y terciarias de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Universidad Nacional del Nordeste, de la Universidad Nacional de Misiones, de la Universidad Nacional de San Martín, con ofertas como Tecnicatura en Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, Electrónica, Energías Renovables. Y ayer tuvimos una experiencia muy positiva que me gustaría en un minuto comentarla, que es la visita de Giuseppe Nardiello, que es el
primer creador de un instituto técnico superior en Italia, más precisamente en Bérgamo, en el estado de Lombardía. Y el modelo italiano, porque el modelo reconocido en educación, vamos a decir técnica, es el alemán, pero es Claro. que estamos un poquito lejos del modelo alemán. El modelo italiano estaría un poco más cerca, porque hoy lo que vemos es que nos pasa en Virasoro y en Corrientes, es que el sistema educativo argentino y por supuesto el correntino, el sistema educativo no está estrechamente vinculado con el mundo laboral. Muchas veces las ofertas educativas, los diseños curriculares son preparados por personal de la educación, pero que no tiene vinculación con las necesidades de la industria y de la producción. Sí, bueno, en Italia lo que se da es esta sinergia muy positiva, donde los famosos ITS son fundaciones que son gerenciadas y administradas por empresas que diseñan las currículas y el gobierno se las aprueba con la condición de que cada currícula, al año de terminarse esa currícula, tenga una inserción laboral de los jóvenes de arriba del 65%. Hoy la mayoría de los ITS italianos está generando una inserción laboral de prácticamente el 99%, producto de que las ofertas educativas que tienen 2.000 horas en los 2 años, de esas 2.000 horas, 800 horas son de práctica. Y las prácticas se hacen en las industrias. Entonces, cuando un joven italiano que va a un ITS termina los 2 años, al entregarle el diploma, ya prácticamente también con el diploma le entregan o le hacen firmar el contrato laboral, con lo cual sale formado y con un trabajo en blanco, ¿no? Registrado. Eso creo que es muy importante. En noviembre vamos a tener la visita de autoridades italianas y de empresarios italianos, porque vienen con 2 objetivos. Por un lado, identificar recursos humanos para calificar y por qué no llevarlos a Italia. Y el otro objetivo es, bueno, también esos recursos humanos que no puedan llevar a Italia, generar la relocalización de empresas italianas en la Argentina. Es decir, invertir en la Argentina, donde va a haber recurso humano joven para calificar. Creo que es algo muy importante y en Virasoro, junto con el empresariado, lo que queremos, digamos, generar es el primer ITS en la Argentina. Oyéndote, Emiliano, y recordando nuestra reciente visita, uno percibe esta articulación virtuosa entre demografía, crecimiento poblacional, social, urbano, empresas, inversiones, empleo y formación profesional. Ahora, Virasoro está en la República Argentina. Nosotros el año pasado tomamos los argentinos una decisión de elegir un cambio porque la Argentina estaba paralizada. Y el gobierno nacional ahora, para promover este cambio, tiene que apelar al RIGI, porque sin RIGI no hay inversiones acá. Y las inversiones solamente están apuntando a grandes mineras, inversiones de miles de millones de dólares. ¿Cómo logra Virasoro que haya inversiones de 10, 20, 30, 50, 5 millones de dólares? ¿Cuál es la magia? Bueno, a ver, yo creo que la Argentina tiene su magia, que es ventajas comparativas. En el caso de la forestoindustria o del sector forestal, Virasoro y Corrientes tienen la particularidad de tener, digamos, un suelo muy rico en minerales que permite que haya una tasa de crecimiento de los árboles que es hasta 3 o 4 veces superior a la de Europa y de distintas partes del resto del mundo. Entonces, eso genera, digamos, una rentabilidad económica muy interesante, que los inversores la ven. Después siempre digo que el segundo eslabón para la llegada de los inversores es un círculo virtuoso que se da entre los propios inversores. O sea, los inversores son los que traen otras inversiones porque traen a proveedores, clientes, ¿sí? Que vienen al territorio y la verdad que quedan impactados con las bondades que tiene el territorio. Y después en un tercer eslabón está el Estado, ¿no? Nacional, provincial y municipal, que tienen que entender que su rol es el ser facilitador, de no entorpecer, de no poner palos en la rueda. Entonces yo digo, más allá del RIGI,
Me parece que lo que le falta a la Argentina son reglas claras, sobre todo de la política, de que los cambios de gobierno no generen estos cambios en las reglas de juego y el inversor realmente tenga previsibilidad. Entonces, un poco esto pasó en Virasoro, pasa en Corrientes, y bueno, yo creo que debe pasar en la Argentina, pero el RIGI está bien para las grandes, pero no nos tenemos que olvidar también de las pequeñas y medianas inversiones, de las pymes, sobre todo de las pymes argentinas, que creo que sostienen el 70 al 80% de la economía nacional. Se me ocurre que es cierto que el ecosistema de Virasoro, la Tierra Colorada, una vez que uno sale de Alvear, que sale de Pellegrini, en fin, ahí aparece la Tierra Colorada y ahí entonces tenemos un ecosistema adecuado para la forestoindustria, pero vamos a decir lo siguiente, eso existió desde hace muchos años atrás y sin embargo las inversiones forestales se hicieron en Uruguay y no en Argentina, donde están las papeleras. Quiere decir que había algún problemita institucional en general que estaba irresuelto y que por algún motivo es cierto en Virasoro entre los inversores que traen a otros el crecimiento, la educación y alguna virtuosísima articulación entre lo privado y lo público, Virasoro parece que Argentina va para un lado y Virasoro va para el otro. No es la única, hay otras ciudades, ¿no? Sí, Sarmiento hablaba de 100 Chivilcoys, que Glass hablaba de 100 Tandil, y nosotros una vez que fuimos a Virasoro decimos lo que la Argentina necesita es 25 Virasoro. Sí, bueno, yo creo que necesitan más Virasoros, más Rafaelas, más Tandil, más San Rafael, Mendoza. Creo que hay muchísimas ciudades del interior de la Argentina que tienen estas condiciones. Yo creo que lo que tiene que generar la Argentina son reglas de juego claras, serias, y en ese camino ojalá que podamos transitar, ¿no? Porque muchas veces yo pongo en discusión cuando se dice que no hay previsibilidad, digamos, en la Argentina. Bueno, ¿qué previsibilidad hay en África? En países, no sé, como Mozambique, y sin embargo allí también hay inversiones. Entonces digo, cuando hay rentabilidad y hay reglas de juego claras, bueno, es mucho mejor, pero no me gusta a veces también escuchar ciertos discursos que son, vamos a decir, un poco antinacionalistas, ¿no? La Argentina tiene un potencial enorme, tenemos recursos naturales increíbles. Ayer lo hablábamos con un directivo de Acon Timber, ¿sí? Que la Argentina además tiene otras ventajas, ¿no? Que es una tierra de paz. Nosotros en la Argentina no tenemos conflictos raciales, no tenemos conflictos étnicos, ¿sí? No tenemos conflictos religiosos. Es solamente cuestión de que los argentinos nos pongamos de acuerdo y que no perdamos más el tiempo, porque nos ha pasado esto, Mariano, de que con el polémico caso, famoso caso de Botnia, donde la Argentina ha perdido una oportunidad muy importante, desde esa fecha hasta el 2022, Sudamérica recibió más de 28.000 millones de dólares en inversiones foresto-industriales y la Argentina había recibido cero. ¿Sí? La mayoría se la llevó Brasil, Uruguay, como bien planteaba, se llevó casi 6.000 millones de dólares. Entonces digo, los argentinos estamos perdiendo el tiempo, estamos perdiendo oportunidades y creo que aquí tiene que primar un consenso nacional, no importa cuál es tu ideología, si sos de derecha o de izquierda, pero primero tiene que estar el país y generar las inversiones. Por supuesto que no dejar todo librado al mercado, ¿sí? Porque cuando vemos países como Estados Unidos es uno de los países más proteccionistas del mundo en cuanto a su industria, ¿no? No es abrir por abrir. Hablábamos de inversores checos, austríacos, italianos, finlandeses en la industria papelera de Uruguay. Nos acompaña Agustín Crochat, su padre francés, su madre argentina. Él es un franco-argentino y elige venir a vivir a la Argentina. Cuando estuvimos de pasada a Misiones, la gente de Las Marías nos prestó la mismísima casa de don Víctor Navajas y ahí nos hospedamos. Eso fue en un primer viaje y después hicimos nuestra actividad. Me gustaría que Agustín, que es joven, que si bien es europeo, elige la Argentina, nos cuente un poco qué vio él en Virasoro, como un joven que viene de afuera y que se deslumbra con la Argentina. ¿Qué querés decirnos, Agustín?
Bueno, siempre digo lo mismo, pero la verdad que yo volví a Argentina sin un objetivo muy preciso y tampoco por una razón súper pragmática, no es porque es un país que me gusta, porque me gusta, y tampoco podría decir con precisión por qué, pero me hace pensar esto a lo que mencionan los dos sobre el porqué de cómo son las cosas en Virasoro, que uno podría decir es por los minerales en la tierra, pero es cierto que hace años, años atrás que no estaba pasando esto y de repente empezó a pasar. Por eso me genera la duda si vos, Emiliano, lo podés atribuir a algo en particular, si es más fruto del azar o un rejunte de cosas, o si realmente hubo una intención hace 30, 40 años y que eso hoy se está viendo reflejado. Bueno, a ver, yo creo que son distintos factores, ¿no? No nos olvidemos también que hay leyes nacionales y provinciales que contribuyeron al desarrollo de los bosques implantados, ¿no? De la actividad forestal como una actividad económica rentable para la Argentina y para Corrientes. Corrientes, a partir de esas leyes, fomentó las plantaciones forestales y eso la ha convertido en la provincia forestal de bosques implantados más importante de la Argentina. Pero también tenemos que entender otros factores, ¿no?, que hoy están pasando en Europa y en distintas partes del mundo. Por ejemplo, la inversión austríaca es producto de un inversor belga que vino a la zona, tenía plantaciones forestales y encontró su socio industrial debido a que en Europa este inversor austríaco le estaba costando conseguir abastecimiento de materia prima, ¿sí? Y bueno, por supuesto que aquí vieron una masa forestal muy interesante. Entonces, por supuesto que no le podemos decir que es suerte o es azar. Yo creo que es una conjunción de muchísimos factores, ¿sí? Suelo, políticas nacionales, provinciales y municipales de fomento a la actividad forestal, factores económicos, sociales en Europa y en el resto del mundo, la llamada globalización. Sí, creo que es una conjunción de muchos factores. Hablemos un poco de politología. Los que nos sugirieron ir a visitarte eran esencialmente Federico Zapata y Pablo Tuzón. Nosotros somos muy admiradores de su revista Panamá, de su lectura. Virasoro tiene una politología un poco peculiar, aún dentro de Corrientes, la proximidad con Brasil, con Misiones. ¿Cuál es esta fórmula de cohabitación, digamos, de superar un enfrentamiento para alguna forma de estabilidad, podríamos decir una condición de estadista tiene este municipio, tiene una continuidad? Bueno, sí, por supuesto. Por un lado, en Virasoro se encuentran políticas de Estado de hace más de 30, 40 años, cosa que a veces es difícil encontrarla en la Argentina, ¿no? Y que siempre admiramos a Chile, a Brasil, ¿no?, sin irnos a Estados Unidos o Europa, admiramos Chile y Brasil por la existencia de políticas de Estado. Pero bueno, también entendiendo lo que hoy está pasando en la guerra de Rusia y Ucrania, con el conflicto de Medio Oriente, ¿no?, y que tiene que ver con fines económicos y religiosos, culturales y religiosos, pero también con la famosa grieta y el fanatismo político que hay, que divide a los argentinos a nivel nacional. Nosotros entendemos que la política no puede ser vista como la contraposición, ¿no?, el antagonismo amigo-enemigo, sino que hay que entender que en política el otro es un adversario que tiene ideas diferentes y que esas ideas diferentes se dirimen en las urnas, ¿sí? Para eso existen las elecciones, para que los habitantes de nuestras comunidades puedan elegir cuál es el mejor proyecto, las mejores ideas para conducir la comunidad. Y después que pasan las elecciones, estamos obligados a generar el diálogo, a buscar los consensos para el bienestar de nuestras comunidades. En ese sentido, nosotros hemos logrado construir un proyecto político y social que involucra a más de 40 partidos políticos de distintos sectores, de distintos posicionamientos a nivel nacional, porque aquí lo que prima es el proyecto de ciudad, pero repito, más allá de esos 40 partidos, siempre ha habido un buen diálogo y una construcción de consensos con la oposición. Hay articulación pública-privada,
hay participación ciudadana. Entonces yo creo que esa relación, digamos, democrática con la oposición, ese vínculo con las empresas y con la sociedad civil, hacen también de que el modelo Virasoro no solamente tenga ingredientes en lo económico y en lo social, sino también en lo político. Voy a hacer una pequeña confesión un poco dolorosa. Virasoro tenía un proyecto frutihortícola importante, era la Arandanera La Gloriosa, y ese proyecto no prosperó. Debo confesar que fuimos a ver allí el vivero de pinos del Checo, ahora nos vas a recordar el nombre, y me sentí un poco reivindicado porque, en fin, esa cultura de frutícola, de riego, de fertilización, de control del medio ambiente, de techado, de malla antigranizo, de invernáculo, se expresa ahí en esa plantinera espectacular. Contanos un poquito, ¿cuáles son las inversiones? Nosotros visitamos entonces la planta de biomasa, hablamos del proyecto de reforestación con la Pachos, creo que era de Aike, el aserradero de pino más grande del mundo y esta plantinera. Describirle un poco porque la gente asocia a Virasoro tal vez con las Marías, el que no sabe, pero en fin, hay un abanico de cosas ahí sorprendentes. Sí, primero un pequeño comentario sobre lo que vos decís, porque también tenemos que ser justos de que no todo es color de rosa y no todo sale bien. Lamentablemente teníamos un emprendimiento en arándanos muy interesante del grupo Pérez Compán, que bueno, lamentablemente condiciones climáticas adversas han hecho que esa inversión no le vaya bien y después sea absorbida por una inversión forestal, más precisamente un vivero mecánico, todo automatizado de la firma Lescus de República Checa. Pero bueno, en lo que hace a inversiones nacionales, nosotros tenemos a Forestadora Tapevicuá, que es la laminadora de pino y eucaliptos más grande de la Argentina. Tenemos a la yerbatera y tealera más grande de la Argentina, como es el establecimiento Las Marías con yerba mate y té Tarahui. Tenemos la planta de biomasa, es una asociación entre el grupo Insud y el grupo Cartelone, ¿sí? Que están generando hoy ya 40 megas de energía limpia que lo vuelcan al sistema interconectado nacional y a partir de enero-febrero de 2025 van a ser 80 megas, lo cual representa, esos 80 megas van a representar el 20% de toda la energía que consume la provincia de Corrientes. Y en el plano de inversiones extranjeras tenemos a Contimber, una inversión de Austria y Bélgica, tenemos Soluciones Guerra, que son maquinaria forestal de inversión española, tenemos Tecnopallets de inversión taiwanesa, tenemos Bosque del Plata de inversión chilena, se está por instalar Eucadera, que es una inversión francesa, y estamos esperando la confirmación de la inversión de Louisiana Pacific, que es de Estados Unidos. Y nos estaría faltando la forestación con la Pachos, con Nativas. Recordarnos que está vinculado un CEO que era de YPF, a Galucio, ¿no? Exactamente. Como inversión nacional también tenemos trabajo en cuanto a bonos de carbono, abonos verdes, Aike y el grupo Insud. Hay dos proyectos de bonos verdes que ya se están trabajando en Virasoro. Entonces voy a convertir mi frustración en un desafío. Como frutihorticultor, no puede ser que Virasoro no tenga algún proyecto. Ah, está el de hidroponía ahí como es en la costa del río. Recordame este proyecto de hidroponía que está entre Liebig y Virasoro. Sí, o en Garruchos era. Creo que era es un señor que vino de Alvear y hizo un proyecto de hidroponía ahí, ahora no me sale, Garabí, ¿no? Garabí, correcto. En Garabí o Garrucho era, sí, en Garabí. Perfecto. Bueno, mi desafío, nosotros estamos plantando frutales nativos en Paranacito, que es la guayaba, una fruta originaria ahí de la alta cuenca del Uruguay, y estamos haciendo pitaya en Concordia. Te prometo que vamos a ir a hacer alguna pequeña inversión para clavar la pica en Virasoro. Algo tenemos que hacer de frutihorticultura ahí. ¿Cómo no? Mirá, acá en la zona, en nuestra zona, hay 2 o 3, creo yo, vamos a decir, ¿cómo le puedo decir? Producciones que creo que van a andar muy bien y que tienen un mercado muy grande. Uno es el mango, el otro es el mamón y la palta.
Creo que eso va a andar muy bien en esta zona. Prometido que vamos a ir a hacer algún seminario al respecto. Se nos está empezando a terminar el tiempo para que el podcast sea delicioso, digamos, que no abrume. Le quisiera dar alguna reflexión a Agustín, algo más de lo que viste en Virasoro, y después, en fin, vamos a ir haciendo un cierre. Adelante, Agustín. Sí, bueno, como el día del cierre ahí en Las Marías, es emocionante ver todos estos proyectos y sobre todo yo que también en Argentina nunca había visto cosas similares y pensando en una ciudad, claro, de lo que nosotros porteños tenemos como la nada misma, ¿no? Que es el norte argentino, pero bueno, verlo con mis propios ojos me entusiasmó muchísimo y en fin, da ganas de ver cómo se puede replicar en todo el país, ¿no? Situaciones como esta. En el cierre recordás que hicimos un fogón de corazones abiertos, fuimos circulando el micrófono y el ministro Anselmo estalló en llanto porque recordó cuando siendo joven llegó a trabajar a Las Marías y hoy es el ministro de Producción o de Agricultura de Corrientes. En fin, fue tan lindo, tan horizontal, Emiliano, ese intercambio entre autoridades, educadores, patrones, empleados, exalumnos. Ayúdanos a hacer un cierre. ¿Qué le propone Virasoro al resto de la Argentina? ¿Cómo hacemos para que haya muchos Virasoros? Bueno, yo creo que para que haya más Virasoro o más ciudades exitosas en la Argentina, que las hay y muchas, creo que era lo que dije al comienzo, ¿no? Es sentar las bases. Y las bases tienen que ser la diversificación productiva industrial. Una ciudad no puede depender de una sola actividad económica. La atracción de inversiones nacionales y extranjeras, la generación de empleo privado, ¿sí? La ecuación. Nosotros tenemos provincias y municipios que viven del empleo público, que viven de planes sociales, y eso es solamente generar más pobreza, generar superpoblación de un empleo mal pago, poco digno. Entonces me parece que tenemos que transformar la matriz económica de las provincias, de las ciudades, y el empleo privado me parece que es el gran motorizador. Y después, por supuesto, apostar a la educación, a la innovación y a recuperar un valor que hace mucha falta en la Argentina, que es la cultura del trabajo. Tengo un hermano que es biólogo y me enseñó que no es que los dinosaurios desaparecieron, están entre nosotros, solamente que no son tan grandotes como antes, tienen plumas, cantan y vuelan, son los pájaros. Entonces se me ocurre que nosotros tendemos a estudiar la Argentina desde 1810, pero mucho antes de eso estuvieron por allí los jesuitas con los guaraníes y desarrollaron una potencia económica, social, productiva, industrial, que fueron las misiones. Así que seguramente tenemos elementos desde los orígenes para reconstruir, recuperarnos y ser resilientes. Gracias, Emiliano. Ustedes son un ejemplo que nos alumbra a todos. No, sin lugar a dudas, Mariano, pero más allá, creo que es muy bueno el antecedente que decís de los jesuitas, pero viniendo un poco más acá, San Martín, Belgrano, Sarmiento, y hasta la Primera Guerra Mundial, la Argentina era una potencia. Entonces tenemos que recuperar esas bases que hicieron grande a la Argentina. Desde ya, muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Un abrazazo, nos veremos pronto, volveremos a Virasoro. Si Dios quiere.